Y el mensaje titulado tiene por nombre, ¿qué tan puro eres? Dile que a tu lado, ¿qué tan puro eres? ¿Ah? ¿Qué tan puro eres? Algunos he visto unas miradas de sospecha, ¿ah? Como de intriga, ¿no? ¿Será realmente puro? Alguno por ahí dirá, lo han mirado con cara de puro el hermano. No, el puro ese que se fuma, por si acaso, el habano, esas cosas, ¿no? El puro de la pureza, ¿ya? Vamos a hablar sobre la pureza. Y seguramente si habláramos acerca de qué tan puros somos y nos pusieran a cada uno de nosotros, vamos a convertirnos en un estado líquido. Y si nos pusieran a cada uno de nosotros en un vaso transparente, hacemos un primer autoanálisis de qué color seríamos en ese vaso transparente, ¿no? Yo también dije lo mismo que escuché acá al lado. Dije, wow, ¿no? Porque si me pusieran en un vaso transparente, ¿de qué color sería? ¿Qué tan puro realmente soy? Y por supuesto, el Señor lo que hace al traer esta palabra a la iglesia, ¿no? Es hablar a nuestros corazones, para que nosotros también, ¿qué cosa? Nos detengamos por un instante y digamos, Señor, ¿qué tan puro soy? ¿Qué tan transparente puedo ser en mi vida para contigo? Así que con esa ilustración de esta idea del vaso, por supuesto, alguna vez, de repente, si te han preguntado, ¿qué tan puro eres? De repente alguno dirá, será sincero y dirá, más o menos, todavía no, está un poquito turbia esa agüita, pero ya vamos en proceso, ¿no? Algunos lo ponen de repente y como que se sienten medios expuestos, ¿no? Pero no falta aquel que dice, yo soy puro, yo soy perfecto, ¿no? Dirán algunos por ahí, no, yo no tengo nada de qué equivocarme, ¿no? Soy casi perfecto. Por ahí me acuerdo de unas bromas que me hace Juancito a veces sobre la perfección, el día que se equivocó una persona, ¿no? Pero bueno, vamos a mover ese lado porque si no vamos a reír un poco más de lo debido. Pero hablando sobre la perfección y hablando sobre lo puro, probablemente yo creo que en la etapa de nuestra vida cristiana en algún momento dijimos, ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, ya dejé de emborracharme, ya dejé de, no sé, las drogas, ya dejé lo que hacía, si era infiel, ya dejé de ser infiel, si era una persona que cometía pecados sexuales, ya dejé de hacerlo, ahora soy casi perfecto, ¿no? Vengo a la iglesia y bueno, el Señor solamente tiene que ponerme mi aureola, ¿no? Por momentos siento que tengo como plumas al lado porque son mis alas que están saliendo por tanta santidad. Ya debería estar al lado del Señor, pero el Señor me tiene aquí. Entonces probablemente alguno pensará o creerá que ya es santo, ya es puro, y no necesita. Pero la palabra nos enseña que realmente nosotros no podríamos decir de nosotros mismos que realmente somos puros al 100%. ¿Ustedes conocen productos puros al 100%? ¿Qué producto podría ser puro al 100%? ¿Ah? ¿Algún producto puro al 100%? Es un producto que desde su esencia, desde que lo sacas de un lugar o lo extraes, simplemente no tiene mezcla alguna. Ese es un producto puro. La palabra de Dios nos dice que nosotros no podríamos decir que somos puros al 100%. ¿Por qué? Porque solamente es algo que le compete a Dios y solamente lo sabe el Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 2, y lo leo con ustedes en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Las cosas que prácticamente nadie sabe y nadie conoce, ni aun tú mismo conoces, ni sabes en qué grado de tu pureza estás, el Señor solamente es el único que las sabe, que las conoce, porque dice el Señor que Él escudriña nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro ser. ¿No les ha pasado cuando han soñado cosas que estaban en el subconsciente, estaban ahí, pero olvidadas, y soñaron y se acordaron de aquellas cosas que alguna vez pasaron, pero las tenían dentro de cada uno y por eso que salieron a la luz? Esas cosas que solamente el Señor las conoce, porque el Señor es el único que puede decir quién realmente está viviendo en esa pureza. Entonces existen, por ejemplo, hoy en día muchos productos líquidos, muchas sustancias, ¿no? Cuando uno va a la tienda puede encontrar diferentes productos que hablan sobre porcentajes. Yo soy un amante del chocolate. ¿A quién le gusta el chocolate? Muy bien, encontramos a los chocolate, ¿no? Se dice en inglés, ¿no? Muy bien. Los amantes del chocolate.
Y bueno, cuando uno va a la tienda dice, bueno, deme uno pues de 40%, 60% de cacao. Y ustedes saben que el de 60% es el que menos cuesta, ¿cierto? ¿O no? Al revés. Ahí están los atentos, por supuesto. El que tiene mayor calidad, el que tiene mayor porcentaje de cacao es el que más cuesta, ¿no? Porque se entiende que es más puro, que es más sano, ¿no? Que no ha pasado por un proceso, que no lo han combinado con otras cosas para vender tu chocolate bien pintadito de marrón, para que digan que tiene cacao, aunque el cacao en realidad no es marrón, ¿no? Porque cuando uno come chocolate, en realidad puede ser blanco el chocolate, prácticamente. Esa es otra clase que la vamos a dar en otro capítulo, pero hablando sobre la pureza, cuando uno de cierta manera ve que algo es más puro, déjeme decirle que tiene mayor valor. Dile que a tu lado, lo que es más puro tiene mayor valor. Así que, ¿qué quiere el Señor o a qué quiero introducirlos en este tiempo? Introducirlos a la idea de que el Señor desea de nosotros, por supuesto, que nosotros crezcamos en la pureza de nuestros corazones. Que nuestro corazón sea un corazón que realmente hable de quién es Dios. Porque dice la palabra que Dios es santo, que Dios es perfecto, Dios es puro, y en Él no hay contaminación alguna. Entonces, ¿quién es mi modelo a seguir? Mi modelo es el Señor. Si el Señor es puro, es santo, entonces es mi modelo a seguir. Según el diccionario, para aquellos que les gusta tener datos e información, la palabra que tiene que ver con pureza tiene el significado de cualidad de puro. Por ejemplo, la pureza del aire. ¿Qué cosa es pureza? La calidad de puro. El ejemplo es la pureza del aire. Yo buscando ahí entre unos videitos que por ahí encontré en YouTube, vi un video que decía las 5 ciudades más puras, con el aire más puro del mundo. Adivinen, o por lo menos les pido que ustedes se imaginen qué ciudad podría ser. ¿Alguien se imagina qué ciudad podría ser dentro de las 5 que tienen el aire más puro a nivel mundial? ¿Alguien por ahí? Australia, pues yo también pensé Australia, pero no estaba en la lista. Ah, Islandia. Finlandia ganó. Muy bien, es cierto. Tenemos un ganador, muy bien. Dentro de las 5 ciudades que yo revisé en este video decía que había una en Estados Unidos. Dije, Estados Unidos. Bueno, dijeron que esta ciudad en Estados Unidos tenía el aire puro. ¿Por qué? Porque tenía mucha vegetación y tenía poca población. Habían otras 2 ciudades más, ¿no? 2 ciudades más de Canadá, una de Finlandia y otro país que ahorita no, a ver si lo tengo por aquí, sí, y otro de Estonia. Y por supuesto, ¿quién no quisiera mudarse a ese lugar, no? Aire puro, respirar, sin contaminación, ¿no? Realmente los pulmones se limpiarían ahí y estarían, pero felices. Y por supuesto, esas ciudades son las más valoradas. ¿Qué más dice el diccionario acerca de la pureza? Dice que la pureza también es el estado de la persona que no ha tenido relaciones sexuales. Miren, el diccionario dice esto, que pureza es el estado de la persona que no ha tenido relaciones sexuales. Por ejemplo, el diccionario da un ejemplo y dice, se casó con aquella joven en estado de pureza. ¿De qué se está refiriendo? De la virginidad, se está refiriendo a que no tuvo relaciones sexuales. En la antigüedad, por supuesto, las mujeres que no habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio se valoraban de cierta manera, eran lo mejor, la pieza única, era de cierta manera lo más valorado. Hoy, por supuesto, hoy en día, nuestras culturas y nuestros pensamientos y las corrientes de este mundo han hecho que simplemente el valor de una mujer se vea denigrado por tantas cosas que hoy suceden y de cierta manera estamos, como se dice, contaminados con los pensamientos de este mundo. Pero la palabra, aún el diccionario mismo, nos dice el valor de la pureza. Y lo está relacionando, déjenme decirle, con lo moral y lo está relacionando también con lo sexual. Si uno busca una concordancia bíblica y busca la palabra pureza, va a encontrar muchos versículos, pero déjenme decirles que está relacionado con 2 cosas. 1, con la pureza del corazón y la actitud con la que uno se relaciona con Dios. Y 2, la pureza en la parte moral y la parte sexual.
Entonces, sigamos con esta misma idea. Pastor Marcelo, ¿y puro qué significa puro? No se preocupen, ya que me lo han preguntado, mentira, no me lo han preguntado, pero yo mismo me respondo y les ayudo a entender un poco este mensaje. Puro también es libre y exento de imperfecciones morales. Nuevamente el diccionario hablándonos sobre moral, sobre lo sexual, ¿no? Y puro es libre y exento de imperfecciones morales. Ahora, hace un momento hablábamos sobre sustancias y yo en este tiempo del tema de la pureza me he vuelto como como dice, un ratón de biblioteca estudiando un poquito sobre química. ¿Alguno de ustedes sabe química? ¿Cuántos saben química? Por ahí algunos bueno, más o menos. Algunos los veo que agachan la cabeza como porque no me pregunten, ¿no? Y bueno, revisando un poco el tema de las sustancias, existen dos tipos de sustancias. La sustancia pura y la sustancia que es una mezcla. La pura y la que es mezcla. Dentro de los metales que están en el mundo más valorados, ¿cuál creen que es el más valorado? El oro es uno, por supuesto, de los más valorados, pero déjenme decirles que el oro ha sido destronado por el valor. Si bien es cierto, con el oro se hacen muchas cosas, muchas joyas, y desde la antigüedad el oro en las culturas, buscando el oro en las culturas, el oro ha sido siempre valorado. ¿Por qué? Porque se decía que un reino era poderoso por causa del oro. Hablando de los incas, hablando, por ejemplo, de Salomón, ¿no? Hablando de cuántas culturas el oro era tan valorado porque era el valor de la nación estaba valorizado en el valor de su oro. El oro, por supuesto, tiene esa facilidad, ¿no?, de poder ser manipulado para tener joyas, para poder usar, no sé, pendientes y cuántas cosas se pueden hacer con el oro. Pero al pasar del tiempo, el oro, si bien cierto, tiene un precio, y el país, bueno, Perú también es un productor de oro. Dentro del mundo existen otros metales que han terminado siendo más costosos que el oro. El oro está en el quinto lugar. Después del oro viene el paladio. Después del paladio viene el iridio. Y finalmente el más caro del mundo es el rodio. ¿Por qué estos metales son tan costosos? Porque son usados para lo que vendría a ser el parque automotor, lo que tiene que ver con el tema de fabricación de automóviles en el mundo. Entonces, esos metales tienen la capacidad de poder sostener y tener contacto con combustibles y otro tipo de cosas, por eso es que hoy en día se han vuelto de tan gran valor. Así que déjenme decirles, puro mezcla. Y lo puro tiene en sí su origen de una sola medida. Quiere decir que no se ha mezclado con nada. Pero las mezclas, por supuesto, son aquellas cosas donde han entrado otras sustancias. ¿Qué cosa vendría a ser lo más costoso? ¿Lo puro o lo mezclado? ¿Qué dicen ustedes? El de mayor valor es el puro. Y yo haciendo el mensaje dije, bueno, ya estoy acá avanzando el mensaje, ¿no? Se me apetece un cafecito. A ver, ¿quién le gusta el cafecito? Ahí están los del café, ahí están los del chocolate, los del café están levantando la mano. Una iglesia para los chocolateros, otra iglesia para los cafeteros, por ahí, ¿no? Bueno, yo dije, bueno, voy a tomar un cafecito, pero para que no me caiga un poco fuerte, porque yo ando un poco con el tema del café, no mucho, porque me ha dicho el doctor que no tome tanto. Entonces dije, voy a hacerme un cafecito con leche, ¿no? Yo me tomo mi cafecito con leche de vez en cuando, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a la tienda caminando, mientras que voy orando, voy a la tienda, y le digo, señora, ¿cuánto está este tarro de leche? Tanto. Y este de acá, tanto. Y la señora decía, ¿por qué pregunta? ¿Por qué pregunta? O sea, compre nomás, ¿no? Y la señora me dijo, así me dijo la señora, escúchame lo que me dijo la señora. Mire señor, el que dice leche, es leche. Y lo que están en los demás son mezclas. Por eso que la leche cuesta más caro. O sea, como que yo no le estaba preguntando si estaba más caro o más barato, solamente quería saber para hacerme una idea. Pero la señora me dijo algo que me ilustró mucho el mensaje que estaba haciendo, porque me dijo, la leche que dice leche es leche, pero todo lo demás que no dice leche son mezclas. Entonces, la leche tiene mayor valor, pero las mezclas son las que cuestan más barato. Nuevamente vino a mi mente esta idea de la pureza. Por eso, nuevamente, es que lo que es puro tiene mayor valor que lo que ha sido mezclado. ¿Qué desea Dios de nosotros? Que tengamos un corazón puro. ¿Qué desea Dios de nosotros? Que seamos íntegros en toda la manera de vivir. Aquí es cuando yo pregunto,
vienen las preguntas. Y yo les digo, ¿qué o cuáles son las cosas que te contaminan? El alma, el corazón, la mente y el cuerpo. Porque estamos expuestos constantemente, bombardeados constantemente, y nosotros mismos, nosotros mismos estamos permitiendo ciertas cosas en nuestras vidas que pueden quitar esa pureza. Hace un momento cantábamos al Señor, pero yo decía, yo no puedo disfrutar tanto de la presencia de Dios si yo tengo algo que no le he dicho a Dios. Yo no puedo disfrutar tanto de la presencia de Dios si yo todavía mantengo un pecado en mi corazón. Yo no puedo entrar a la presencia de Dios con manos limpias y corazón limpio, como dice la palabra, si que realmente yo no me he puesto a cuentas con el Señor y mi corazón realmente no está bien. Porque cuando yo empecé mi vida cristiana y cuando alguno de ustedes empezó su vida cristiana, yo era de las personas que me sentaba atrás y yo cada domingo que venía decía, me quedo 5 minutos porque sentía que no me sentía bien, me voy y regresaba la semana siguiente. Ahora me quedo 10 minutos y aguanté 10 minutos. Después avancé 20 minutos, 30 minutos, 1 hora y llegué a quedarme un servicio completo. ¿No? ¿Por qué? Porque había tantas cosas dentro de mí que yo sabía que no me sentía yo a gusto, no podía estar en comunión con Dios. ¿Qué pasaba en mi corazón? Mi corazón era un corazón que no tenía nada que ver con Dios, estaba totalmente contaminado. Un corazón que si ustedes lo vieran en ese momento, mismo radiografía, no sería rojo, sino sería negro, ¿no? Un corazón que estaba contaminado por causa del pecado. Y a veces nosotros no nos tomamos el tiempo de simplemente de pararnos y detenernos y decirle, Señor, ¿cómo está mi corazón? Nuevamente viene la ilustración, Señor, si me pusieras en un vaso y yo fuese un líquido, ¿qué tan transparente sería mi vida delante de ti? Ahora, déjeme decirle que la importancia de un corazón puro tiene que ver también con la manera en la que nos acercamos a Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que los sacerdotes o aquellos que presentaban ofrenda se tenían que acercar a Dios con pureza. ¿Por qué? Porque esa es una idea de que nosotros hoy en día no solo dejamos a los sacerdotes como en aquel tiempo, no solamente ellos podían ir a la presencia de Dios. Hoy todos los que estamos aquí y los que están aún en sus casas tenemos la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Pero la gran pregunta aquí es, ¿cómo te acercas tú a Dios? ¿Con qué corazón te acercas a Dios? ¿Es tu corazón ese corazón puro que Dios desea para que tengas comunión con Él? ¿O ese corazón que de repente se parece al corazón de Marcelo años atrás, cuando le costaba acercarse a Dios porque sabía que ese corazón todavía tenía cosas que no había rendido a Dios? Pero déjenme decirles que hoy, por supuesto, como todos los domingos y como todos los días, Dios nos da oportunidades para revisar nuestros corazones, para permitirnos escuchar un mensaje como esto, para decirnos, hoy tú puedes empezar de nuevo, hoy yo puedo limpiar ese corazón. Salomón mismo dice en Proverbios, ¿quién puede decir que es puro? Yo respondo, nadie en realidad. La palabra de Dios dice en Proverbios 20:9, dice, ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecados? Nadie puede realmente decir ello. Salomón, por supuesto, con estas palabras nos da a entender de que todos necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. La única manera de que nuestro corazón sea purificado, sea lavado, es si es que nos acercamos a Dios, y aquellos que entendemos y conocemos la obra de Cristo sabemos que esa obra en la cruz puede limpiar y lavar nuestros pecados. Dice la palabra que aunque nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, ¿no? O fueran muy oscuros o muy negros, podrían convertirse como la nieve o como la blanca lana. Ahora alguno dirá, pero Pastor Marcelo, esa idea de vivir en pureza, esa idea de ser puro es muy difícil. Y nadie en realidad, y yo no vengo a decirles que es fácil, déjenme decirles que para todos los días, en cada instante, que pasaban los días sabiendo que yo iba a predicar este mensaje, decía, Señor, quiero guardarme en pureza. Porque constantemente uno está expuesto a muchas cosas. Yo decía, Señor, voy a predicar sobre esto, quiero que mi corazón esté alineado a ti. Y era una lucha constante día tras día para mantener un corazón que esté preparado, ¿no?, para este tiempo. Pero imagínense, si yo me preocupaba por esta semana, ¿no debería yo preocuparme por toda mi vida?
No debería yo preocuparme, como algunos dicen por ahí el chiste, ¿no? No, es que mañana me toca predicar, entonces ahí sí me pongo las pilas, ¿no? No, es que me toca presidir, ¿no? Ya esta semana sí, esta semana ya, tranquilo. No, es todo el tiempo. Nuestra vida cristiana no es para el momento o para cuando nos toca hacer algo, sino es constante. Déjenme decirles que a las personas tú le puedes ocultar algo, pero a Dios no le puedes ocultar absolutamente nada, porque Dios está en todo lugar. Así que la palabra de Dios nos muestra y nos da ejemplos de que la pureza no es un tema netamente de alguien que está superdotado espiritualmente, sino de alguien que realmente está decidido. Número 1, quiero compartir con ustedes ejemplos de pureza en la Biblia. Y en la palabra de Dios nos muestran, voy a hablar solamente de 2 personajes y voy a citar 2 textos para que ustedes puedan tomar nota. El primero de ellos es Daniel. ¿Cuántos conocen su historia? ¿Cuántos conocen la historia de Daniel? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y seguimos contando y no acabamos. Muy bien, hasta el fondo creo también. Gracias al pastor Paul también. ¿No? ¿Cuántos conocemos la historia de Daniel? Por supuesto conocemos la historia de Daniel y la hemos escuchado, algunos hemos crecido con ella y otros llegando a la casa de Dios hemos escuchado la historia de Daniel y cómo es que Daniel de cierta manera aparece en varias escenas, ¿no? En la escena de la oración, en la escena de la comida del rey y en la escena del foso de los leones y aún en la interpretación y todo lo que el Señor le permitió hacer a Daniel. Dice la palabra que en el año, todavía no voy a poner el texto, pero dice que en el año que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén, dice que sacó utensilios de la casa de Dios y puso los utensilios de su Dios. Nabucodonosor llamó a los israelitas que eran más capaces para que estuviesen cerca de él, ¿no? Pero dentro de ellos Daniel, el cual se opuso a comer la comida que el rey le ofrecía. Por supuesto, esta persona le dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a comer, le dijo a quien estaba a cargo, yo no voy a comer la comida del rey, ¿no? Entonces la palabra dice que él simplemente le dijo, ponme a prueba. Y después de que lo puso a prueba comiendo una comida distinta a la comida del rey, dice la palabra que él y sus amigos fueron hallados 10 veces mejores que los demás chicos que estaban con ellos. ¿Por qué? Porque Dios honró el corazón de Daniel. Porque Dios decidió en su corazón no contaminarse con la comida que era ofrecida seguramente a los ídolos, que era servida a otros dioses, que no era el Dios verdadero. El texto bíblico está ahora sí en Daniel 1:8, que dice lo siguiente. Dice Daniel 1:8, NTV dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso el jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Otras versiones dicen que si él comiera esto, porque él no quería comer esto, porque eso era pecar contra Dios. Pero déjenme decirles que acá aparece una palabra muy importante, que es decidido, que él había decidido. Y hay algo muy importante en el tema que tiene que ver con la pureza del corazón y buscar un corazón puro. Es que uno tiene que tomar una decisión. Me gusta mucho cuando las personas dicen que uno tiene que ser intencionado. Quiere decir que antes de la decisión uno ya tiene la intención de guardar su corazón para con Dios. Dile que está a tu lado, para tener un corazón puro, tienes que ser decidido. Dile que a tu lado, para tener un corazón puro, tienes que ser decidido o decidida. Ayúdale. Tú también puedes predicarle que está a tu lado, ¿no? Dile que él puede realmente tener un corazón puro si realmente lo decide, si realmente tiene intención de hacerlo. Otro personaje es José. ¿Cuántos también se acuerdan de la historia de José? Muy bien, ahí están, todos los alumnos aplicados, amén, se acuerdan de José. Y por supuesto, sabemos de la historia de José, pero la Biblia nos las cuenta mejor aún en esta escena, en la cual él podría, yo he escuchado prédicas miles, ¿no?, sobre la vida de José, bromas a más no poder, ¿no?, sobre la mujer de Potifar y cómo lo persiguió y todas las cosas, de todos los colores, como hemos escuchado prédicas de José en estas situaciones. Pero vamos a ver lo que dice el texto bíblico en Génesis 39, la parte del 6, la parte B hasta el 12. Dice, y leo con ustedes y cada uno de ustedes con sus Biblias y a otros, por supuesto, en la pantalla. Dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Le dijo, ven, acuéstate conmigo, le ordenó ella.
pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, entró José a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Dos cosas muy importantes en este texto que me gustaría que ustedes tomen atención y los que están en casa también. Dice que la tentación era constante. Dice que cada día, dice el texto bíblico, cada día la mujer le decía a José que se acostara con ella. Quiere decir que José no es de aquellos que aparecía en los diarios, aparecía en la revista, en las noticias, porque un día me salvé. No, era constante. Quiere decir que José había decidido en su corazón no contaminarse. ¿Y qué dice el texto bíblico? El texto bíblico dice, en el versículo 9, dice, sería un gran pecado contra Dios. Y a veces nos falta un poco entender esta idea de la pureza. No le estamos fallando solamente a una persona, le estamos fallando a Dios. José había puesto en primer lugar a su Señor. Entendía, por supuesto, que tenía la libertad de hacer muchas cosas en la casa de Potifar, pero no le había sido dado, como se dice, autorización para tocar a la mujer de Potifar, pero él sobre todas las cosas, aunque era tentado a diario, y porque la tentación, por supuesto, déjenme decirles que no aparece hoy nada más, la tentación está todos los días. Pero él había decidido en su corazón no contaminarse, no pecar contra Dios. Había puesto su mirada ¿en quién? En el Señor. ¿Y qué debemos hacer nosotros para procurar un corazón puro? Mirar a Dios en todo instante y en todo momento. Decir, Señor, si yo hago esto, te voy a ofender. Si yo hago esto, Señor, lo voy a hacer contra ti. Si yo permito esto, Señor, voy a, como se dice, simplemente a no respetar tu nombre. Y yo no quiero hacer eso delante de Dios. Porque ahí cuando yo me acuerdo y digo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No quisiera que realmente, Señor, viniese con esa disciplina, ¿no? A disciplinar mi vida, aunque yo sé que lo hace porque me ama. Pero yo no quiero fallarle a Dios. Y de ahí parten las cosas, como se dice. Parte desde el deseo de que tú quieres agradar a Dios. Pero déjeme decirle nuevamente que acá hay algo muy importante y es el tema de la decisión, o por lo menos de nosotros ser, se me fue la palabra que dije hace un momento, decidido, y el otro era intencionado, ¿no? Que tenía la intención por lo menos, no, Señor, voy acá, voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y simplemente tranquilo, ¿no? Me hace acordar ese TikTok o ese video, que hay un audio que ahora sale, ¿no? Entra la señora a la tienda, ve la ropa, ¿no? Y dice, Señor, he venido solamente a comprar con lo que tengo me voy a ir, no me voy a ver nada, ¿no? No sé, habrán visto ese video por ahí, como diciendo que la mujer quería comprar todas las cosas, pero había decidido, como se dice, simplemente con el mismo dinero que había entrado a la tienda de ropa, con ese mismo dinero irse y no llevarse nada de la tienda, ¿no? Había una decisión en el corazón. Entonces, ¿qué otra cosa quiero compartir con ustedes? Ya tenemos dos personajes y podemos decir, Señor, si José lo hizo, yo también lo puedo hacer. Si Daniel lo hizo, Señor, yo también lo puedo hacer. Pero déjenme decirles que ellos no es que simplemente lo hicieron por hacer. Déjenme decirle que la vida de Daniel corrió peligro al punto de ser sentenciado a muerte. Y déjenme decirles, o yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos nuevamente peleado y batallado contra el pecado, sabiendo que podríamos morir? Algunos dicen, sí, yo peco hoy día, pero no me voy a morir. Pero déjenme decirle que ese pecado que Daniel no permitió, sí lo condenaba a muerte. Y en el caso de José, ¿aquí dónde lo mandó? Lo mandó a la cárcel. Y probablemente también podría haberlo condenado a muerte. Así que podemos decir que si ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Dile que a tu lado, si ellos lo hicieron, tú también lo puedes hacer. A ver, dile que a tu lado. Alguno dirá, ¿qué tiene José que no tenga yo? ¿No? ¿Qué tiene Daniel que no tenga yo?
déjame decirles que ustedes tienen lo que ellos tenían, y es a Dios. Y si tienen a Dios de su lado, por supuesto que pueden vencer toda tentación. Número 2, Dios nos llama a la pureza. Dios es puro y, como decía al principio, en Él no hay corrupción alguna. La palabra de Dios nos dice en Isaías 1:25, cuando Dios habla acerca de su pueblo, porque Dios está interesado, ¿qué cosa? De purificar ese pueblo, porque Dios es un Dios santo, Dios es un puro y quiere relacionarse con Dios, con un pueblo que tenga un corazón puro. Isaías 1:25 dice, levantaré el puño en tu contra, te derretiré para sacar de la escoria y te quitaré todas tus impurezas. Ese no es otra cosa que el trato de Dios para el pueblo de Israel en su momento. ¿Por qué tomo este versículo? Porque nos da una idea, nos da una ilustración de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios en esta tarde? Levanten su mano, los que son pueblo de Dios, ¿ok? Todos somos pueblo de Dios, comprados por la sangre de Jesucristo. Y si Dios en ese instante, en ese momento, en el tiempo de Isaías, le dijo al pueblo de Israel que Él iba, ¿qué cosa? A apretarlos, a hacer algo con ellos, a tal punto de que iba a quitar de ellos todas sus impurezas, déjame decirles que día tras día el Señor también está listo, ¿para qué? Para moldear nuestra vida y nuestro corazón, para que nosotros seamos cada vez mejores, para que nuestro corazón sea purificado delante de Él. Pero déjame decirte que la única manera que tú veas un corazón que no es puro es el día que tú te pones delante del espejo de Dios. Si tú no te acercas al espejo, jamás verás que tu ropa está arrugada, jamás verás que tu ropa está sucia. Si yo me pongo esta camisa y si yo no veo el espejo, de repente mi camisa puede estar sucia. Si alguno de ustedes se viste sin verse al espejo o no viendo la ropa, podría haberse puesto algo que esté roto o descosido. Pero no es hasta cuando vemos el espejo, que es Dios, podemos ver que realmente nuestras vestiduras pueden estar rotas, sucias, manchadas, y que es necesario, ¿qué cosa? Que sean lavadas, que sean remendadas, que sean cosidas, que sean restauradas, que sean renovadas. Así que no es otra cosa que acercarnos a Dios para saber y entender cuando nuestro corazón no está siendo un corazón puro. Algo muy importante que leía yo acerca de la pureza es que hace muchos años, en el año 1870, existía por supuesto un predicador que algunos de ustedes conocen llamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon en ese tiempo predicó a la iglesia un mensaje llamado manteniendo pura la iglesia de Cristo. Charles Spurgeon empezó este mensaje diciendo lo siguiente, y citó este versículo. Este versículo dice en 1 Corintios 5, de 6 al 7, versión NBI, dice la palabra, dice, hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura como los que son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Déjenme decirles que revisando este texto y esta predicación de Charles Spurgeon, su deseo era, en ese tiempo, en ese entonces, en 1870, era que la iglesia de Cristo, número 1, no se aparte del Evangelio. Número 2, era que la iglesia de Cristo en ese momento no se vea contaminado por falsas doctrinas. Así que Dios nos llama, por supuesto, a la pureza. Y dentro de esta idea de que Dios nos llama a la pureza, quiero compartir con ustedes algunos puntos sobre a qué tipo de pureza Dios nos llama. Número 1, a la pureza de su palabra. Y acá viene la pregunta, ¿a quién estás escuchando? ¿O quiénes son las personas a quienes tú les tomas atención? ¿Qué tipo de doctrina o qué tipo de palabra estás tú escuchando? ¿Eres de aquellos que están buscando simplemente que te digan cosas bonitas, que eleven tu ego, que te hagan sentir bien, pero que no te confronten con la palabra de Dios? Déjame decirte que esta predicación del día de hoy no es fácil, porque hablar de pureza es algo que no todos quieren escuchar. O hablar de pureza es algo que algunos consideran algo muy lejano o muy difícil de manejar o de entender, de asimilar, de aceptar, de recibir, ¿no? O de anhelar. Entonces, la pregunta aquí es, como yo lo digo en ese instante, esta pureza, la pureza de la palabra. Probablemente en el cuerpo de Cristo
Existen grupos hoy en día que están muy preocupados ¿en qué? En que la doctrina, en que la lectura de la palabra, la enseñanza de la palabra sea dada de manera exacta, correcta, sin quitar ni un punto, sin añadir ninguna tilde y una coma, como dice la palabra, sino que sea dada la palabra como debe de ser. Déjenme decirles que yo trabajo en un lugar donde se trabaja con impresiones. Hacemos impresiones, diferentes tipos de impresiones, y el cliente dice, hoy quiero que me hagan, por ejemplo, vamos a hacerlo así, vamos a decirle la tapa de este cuaderno. Quiere que me lo hagan así y el cliente aprobó los 3 colores de la tapa del cuaderno y dijo, estos son los 3 colores que me gustan, están de acuerdo a un color específico, han sido matizados y yo firmo esto como que es lo aprobado. Pero el cliente, déjenme decirles que nuevamente dice, ¿saben qué? Quiero que repitas la producción anterior. Entonces, ¿qué conviene hacer? Lo que conviene hacer es que la persona que está en producción vaya ¿a dónde? Al aprobado por el cliente y lo replique nuevamente. ¿Para qué? Para que salga una producción de acuerdo al original. Pero ¿qué pasará si es que la producción que hacemos se ha repetido por 5 o 10 veces y la persona, en vez de ir al original aprobado, ha tomado la última producción? ¿No creen que el color habrá variado en el tiempo? Empezó aquí, pero la persona no fue al original a buscar el color original aprobado por el cliente, sino que fue a la última producción, y la última producción, y la última producción, y la última producción, y simplemente cuando compararon la 10ª producción con el original, ya había cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque debemos volver, por supuesto, a la pureza de la palabra. Dile que a tu lado, volvamos a la pureza de la palabra. Hoy en día el cuerpo de Cristo, seguramente, se ha contaminado. ¿En qué sentido? De que a veces hemos prestado oído a pensamientos, a ideas, a corrientes, a pensamientos humanistas, a pensamientos de que el hombre lo puede todo sin Dios, de que el centro de la iglesia es el hombre y que venimos a la iglesia solamente para que el Señor haga lo que queremos que haga. Y nos olvidamos que venimos a la iglesia a darle la honra a Dios, que venimos a la iglesia a escuchar a Dios hablar a través de su palabra, que venimos a la iglesia para escuchar, para aprender acerca del Dios que amamos. Y nosotros no somos el centro, sino que el centro es el Señor. Probablemente existe hoy en día, y yo veo titulares y veo títulos de prédicas en YouTube, como seguramente muchos de ustedes lo ven, y veo títulos que dicen ciertas cosas que no están alejadas de simplemente de pensamientos de un psicólogo o de un psiquiatra muy conocido que dijo que esto era importante y la gente en el cuerpo de Cristo lo compró como una buena idea. Hoy en día se escuchan más a los psicólogos, se escuchan más a los psiquiatras, se escuchan más a otras personas que lo que se visita a un pastor, que lo que se visita a la palabra de Dios para consultar. En este tiempo se cree de que la solución está en la psicología, pero déjenme decirles que antes de la psicología estaba Dios y antes de toda ciencia, y el dueño de la ciencia, creador de todas las cosas, es Dios. No estamos diciendo que sea malo, estamos diciendo que no podemos cambiar el orden, que tenemos que ir primeramente al Señor y que tenemos que encontrar en la palabra del Señor el consuelo, el consejo debido, que nuestra pureza, la pureza de la palabra se mantenga en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean vidas saludables, para que no llegue después de 10 años o 10 producciones, sus vidas han cambiado totalmente, porque ya no creen lo que dice la Biblia, sino creen lo que replicaron, que escucharon de otras personas. Por eso que les animo que cada vez que un pastor o alguien se ponga delante de ustedes a predicarles, ustedes tomen sus Biblias para ver si realmente lo que dice está en la palabra del Señor. Número 2, Dios nos llama a la pureza sexual. El versículo que quiero compartir con ustedes está en Colosenses 3:5, que dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Como ven, nuevamente está ligada la pureza a lo sexual. Pero acá dice, en la primera parte, acechan dentro de ustedes. Porque la palabra nos dice que el pecado no es aquello que está fuera del hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que está en el corazón del hombre, lo que contamina todo su ser. Así que nosotros tenemos que guardarnos en pureza, por supuesto, delante
del Señor. No vivas, yo puse acá, como el que no tiene a Cristo, sino vive, por supuesto, ¿no? Vive como aquel que realmente ha recibido a Cristo en su corazón y ha entendido que ha sido comprado por precio de sangre. Por supuesto, los que no tienen a Cristo viven en la concupiscencia, en los pecados de su corazón. Efesios 4:19 dice, han perdido la vergüenza, hablando de los que no tienen a Cristo. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero tú no eres así. Dile que a tu lado, tú eres un hijo de Dios. Tú no eres así. Tú no eres aquellos que han decidido simplemente dejarse llevar por la corriente, por la idea, pero hazlo, porque todos lo hacen. No, tú eres diferente. Tú eres un hijo de Dios. No es que todos lo hacemos y hay que hacerlo como todos lo hacen, hay que hacerlo también. Caemos en esa misma idea de la impureza sexual. Número 3, Dios nos ha llamado a la pureza de nuestras mentes o a la pureza de nuestra mente. Ahora, si hiciéramos un ejercicio similar al del principio y pusiéramos ahora, en vez de los versículos o los puntos que salen en la pantalla, pusiéramos en esta pantalla las imágenes de nuestros pensamientos. Digo, también digo yo. Porque ¿qué cosa gobierna nuestras mentes? ¿Son nuestras mentes puras? ¿Estaríamos dispuestos? ¿Quién levanta la mano y dice, sí, yo estoy dispuesto para que tú pongas las imágenes que estoy pensando durante todo el día en esta pantalla? Déjame decirte que si tú te sientes avergonzado porque pongan las imágenes de tu mente en esta pantalla, es porque realmente estás haciendo o estás pensando lo que no es bueno, lo que es incorrecto, lo que no es debido. Señor, hazme la prueba. O tú dile, Señor, estaré dispuesto a que pongan las imágenes que estoy pensando en este instante o durante la semana en una pantalla para que todos lo vean. Si yo estoy listo, o estoy dispuesto, me siento avergonzado por ello, entonces yo tengo que corregir mis pensamientos. ¿De dónde tienen que ver los pensamientos? Los pensamientos tienen que ver de la misma idea que hablamos primero de una imagen que vemos, se convierte en una idea y nuevamente damos vuelta en esa idea. Dios nos llama, por supuesto, en Romanos 12:2, en otra versión, la versión traducción del lenguaje actual dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Pregúntate a ti mismo, ¿cuánto tiempo tomas tú en la palabra del Señor? ¿Saben qué dice la palabra? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Cuanto más pones de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, entonces tu mente va a poder ser limpiada. ¿Cómo consigues un corazón puro? Leyendo la palabra de Dios a diario, constantemente. Pero tú eres, dicen muchos, de lo que te alimentas. Y si tú te alimentas de cosas que no vienen al caso y no cuidas, por supuesto, tu mente, entonces será una presa fácil para que el enemigo empiece a hacer algo contra ti. Número 4, la pureza de tus ojos. El versículo que comparto con ustedes está en Mateo 6, del 22 al 23, que dice, tu ojo es como la lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa oscuridad, ¿no? Cada cosa que vemos, por supuesto, como le decía, se convierte en una imagen. Y esta imagen va a nuestra mente y después va a lo profundo del corazón. Y ahí es donde dice la palabra que se maquinan todas las malas intenciones, los pecados dentro de nuestro ser y después dan a luz. Si yo cuidara mis ojos y si tú cuidaras tus ojos, como el Señor quisiera que lo cuidáramos, tendríamos un corazón más puro. Así que tenemos que ser selectivos, di selectivo. Selectivo con lo que ves, selectivo con lo que observas. Déjenme decirles que un estudio en los Estados Unidos hace muchos años atrás, cuando hablaron con violadores, dijeron que ellos habían empezado con esta idea de llegar al punto de violar y matar y se habían iniciado viendo catálogos de lencería de Victoria's Secret. Quiere decir que empezaron simplemente con lo pequeño, con hurgar, mirar de repente, siendo jóvenes, siendo adolescentes,
dentro de los catálogos de su mamá, de su tía, de quien fuera, y con eso empezaron. Entonces quiere decir eso que era el principio, el camino hacia alguien que estaba ya no solamente mirando, sino que en su mente estaba maquinando y mañana más tarde quiso hacer realidad lo que ya comenzó a consumir en el tiempo. La fornicación, el adulterio, no se llega de la noche a la mañana. Todo empieza con una imagen, con una idea, con un pensamiento, con algo que se va maquinando en el corazón. Nadie cae de la noche a la mañana. Todos están almacenando eso en el corazón hasta que de repente la bomba estalla y simplemente se consuma el pecado. Así que la palabra de Dios nos dice, por supuesto, que cuidemos nuestros ojos. Número 5 dice, Dios nos ha llamado a la pureza de nuestro corazón. Tito 1:15 dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Por eso es que Dios desea. ¿Qué desea Dios? Dios desea que tengamos un corazón puro para que nos vaya bien en la vida. Escúcheme, para que les vaya bien en la vida, tienen que tener un corazón puro. Pero ¿cómo tengo que yo tener un corazón puro para que me vaya bien en la eternidad? Ya lo vimos en la vida, ahora lo veamos en la eternidad. Salmo 24, del 3 al 4 dice, quizás puede subir al monte del Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Así que la palabra de Dios nos da un consejo para que nos vaya bien en la vida, hoy en la vida, pero también nos da un consejo para que nos vaya bien en la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Para que veamos al Señor. Porque dice que nadie que no viva en santidad, nadie que tenga un corazón puro podrá ver al Señor. Pero sabemos, por supuesto, que es algo complicado y difícil, pero está el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda todos los días. Y cuando oramos y cuando leemos la palabra, Él limpia nuestros corazones y el Señor nos ayuda en nuestras decisiones a hacer lo correcto. Finalmente quiero acabar con algo muy importante. La palabra habla sobre pureza y también Pablo le dice a Timoteo acerca de la pureza para con los jóvenes. Número 3, y finalmente un consejo para los jóvenes. Ahora, no sé, jóvenes, no sé lo que Dios les ha llamado a hacer, por supuesto, pero cuando uno empieza de una manera correcta, quiere decir cuando uno empieza haciendo las cosas bien desde la juventud, lo que les espera es bueno en adelante. Así que es bueno empezar haciendo las cosas de manera correcta. Y Pablo, por supuesto, le escribe al joven Timoteo y le habla acerca de la manera en la que debe conducirse. Ahora, uno tiene que pedirle al Señor, ¿no?, que le ayude a ser ejemplo en la manera de vivir, incluyendo, por supuesto, la pureza. Pablo a Timoteo lo dice en 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo en todos los creyentes, en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo? Y se lo dice no solamente a Timoteo siendo joven, y tú que eres joven y los que son jóvenes también, sino que se lo dice a los hombres con el trato para con las mujeres. Y esto me llamó la atención. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5:2 le dice, trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. Pablo le está diciendo a los hombres que deben tratar a las mujeres como si fueran su madre y a las jóvenes como si fueran sus hermanas con toda pureza, en ambos casos. Así que los hombres que están aquí y las mujeres que están aquí sabrán, dirán, acá hay un hombre, dice la palabra que me trates como tu mamá. ¿Y tú? Dice la palabra que me trates como tu hermana, con toda pureza. Eso dice la palabra de Dios. Así que, ¿cómo habremos de acercarnos a Dios? Con un corazón puro, con un corazón que se ha rendido a Dios, que ha reconocido que este corazón necesita ser lavado por la sangre de Cristo. La única manera de tener relación con nuestro Dios es a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos abre la puerta a ese perdón de pecados. Y si tú ya le has recibido Cristo en tu corazón, por supuesto, tú ya tienes esa libre entrada, pero todos los días tienes que acercarte a Dios a decirle, Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo, quiero que me perdones, quiero vivir con ese corazón puro que tú nos has llamado a tener. 1 Juan 1:7 dice, si vivimos en la luz,
Así como Dios es luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo empieza desde el arrepentimiento. Digan todos, arrepentimiento. ¿Y cómo se conserva un corazón puro? Con una decisión, con una intención de realmente tener un corazón puro delante de Dios. Así que hoy es un buen día para arrepentirnos, es un buen día para confesar nuestros pecados delante de Dios, ¿no? Y para que Él los limpie, para que Él tome nuestras vidas. Hoy, por supuesto, es un buen día para que conservemos la pureza que deseamos en el Señor, que el Dios nos ha llamado, por supuesto, a vivir, porque haciendo, dice la palabra, haciendo estas cosas, veremos al Señor.